con el ingeniero Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano, para que hable sin pelos en la lengua, sin censura. Luisito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi gente, muchachos, y buenísimos además a todos los radioescuchas de Sin Censura. Soy Luis Pelayo y esto es Al Filo de las 9. La democracia, como fue concebida por los griegos que la inventaron, es un sistema de gobierno del pueblo, por el pueblo. Plinio el Viejo en sus escritos describe cómo en Atenas y en toda Grecia últimamente los gobernantes eran elegidos a base de que el votante marcaba un pedazo de guijarro y lo introducía a un recipiente, y quien tuviera más guijarros marcados a su favor era el nuevo gobernante. Asimismo, a los indeseables, esto es, aquellos malos ciudadanos que no cumplían con las reglas del naciente sistema, eran desterrados de sus pueblos por un periodo que variaba entre los 2 años hasta el destierro permanente según la ofensa. Era obligación de todos los ciudadanos el participar en este proceso, so penas severas por su inacción. Recorramos el tape de la historia 3000 años aproximadamente al estado actual de las cosas y podremos comprender por qué tenemos gobiernos disfuncionales, corruptos, incapaces o dictaduras enmascaradas de democracias, como lo es el caso de la mayoría de las democracias del mundo, en donde muy pocos países se salvan. Países corruptos hasta la médula, con gobernantes que acumulan fortunas fantásticas a la sombra y amparo de las mismas instituciones que se supone que están ahí para salvaguardar que dicho proceso sea impoluto, que no favorezca a uno por el otro, que jueguen con las mismas reglas y los mismos medios. La sociedad se ha vuelto apática a participar en tan importante proceso que se ha viciado tanto que es imposible siquiera comenzar a enumerar los vicios del poder y sus excesos a manos de unos cuantos políticos chapulineros que brincan de un partido a otro sin ambaje alguno, dinero del crimen organizado que ha pagado campañas desde presidenciales hasta municipales, en donde la libertad del ciudadano se ve coartada por las decisiones que toma el gobernante, quien se encuentra bajo la influencia de aquel que lo ayudó a elegirse. Pero, estimado radionauta, los corruptos existen porque los ciudadanos han aventado por la borda su derecho a participar, ya sea recibiendo prebendas a cambio de su voto, por más efímeras que éstas sean, o simplemente por su carencia de voluntad para participar en el proceso electoral, lo que aprovechan los más vivos para sacar a sus condicionados a que sí voten y con ese voto nos tentan el poder a nombre de todos. La apatía es el peor enemigo de la democracia. ¿Qué digo enemigo? Es el veneno de la democracia. Vivimos en un estado de hartazgo y negación que nos hace sentir bien el no salir a votar, so pretexto de que para qué salimos si siempre ganan los mismos, y estos a su vez se perpetúan en el poder a base de ese desaliento y del voto duro que tienen condicionado a base de programas sociales, de becas, de caminos que al final de cuentas de cualquier forma serían su responsabilidad como gobiernos. Pongamos por el ejemplo de México. Durante las elecciones del 2012, del total del padrón de votantes, Vicente, que era entonces 79.454.802 votantes, solo 50 millones salieron a votar. O sea, un poco más del 60% participó en los comicios. ¿En dónde quedó ese importantísimo 40% restante que tanta falta hizo para contrarrestar las marranadas del partido en el poder? En su casa, viendo el fútbol o haciendo cualquier cosa menial, menos lo que más importa, porque el pueblo tiene el gobierno que elige, y si dejas que otros elijan por ti, entonces a la hora de la hora no estés chingando de que el gobierno es esto, que el gobierno es lo otro. Ahora bien, ¿cómo se le puede llamar democracia a un país en el que poco más de la mitad de ciudadanos son los únicos que deciden por el resto? Ciertamente no es una democracia. Podrá ser una cleptocracia o una partidocracia, pero de ninguna manera es democracia, pero no por culpa del sistema, sino por culpa del mismo pueblo que socava el proceso al negarse a participar en algo que no solo es derecho, sino que también es una obligación. En Estados Unidos sucedió algo similar, aunque peor en los números, pues de 231.5 millones de votantes registrados, solo participó el 55.4%, de los cuales solo 62 millones votaron por el Trumpas, pero el índice de participación fue abismal. Caemos en lo mismo. Cuando el ciudadano no participa, la democracia muere.
o el menos peor de los casos, otros deciden por ti. Esto sin tomar en cuenta el fraude electoral avalado en México por el INE, quien a pesar de sus altos salarios de casi $500,000 de pesos por mes, no son capaces de garantizar la imparcialidad en los comicios y están eternamente cooptados por aquellos que ahí los pusieron. El ejemplo más fehaciente de lo anteriormente dicho es el rechazo a la impugnación de las pasadas elecciones en el Estado de México, en donde impusieron a Del Mazo Maza, tío del actual pelmazo que tenemos como presidente. Primo del actual pelmazo que tenemos como presidente. Allá el sistema electoral trabaja al revés y no lo entiendo. ¿Cómo es posible que primero le den por ganador a X candidato y luego revisen las impugnaciones de los pachucos cometidos por los mismos que ya lo dieron por triunfadores? Aquí fue al revés, donde Hillary ganó el voto popular, pero tenemos un sistema arcaico y feudal creado precisamente para no minar la influencia de los caciques lejanos a Washington, quienes al no tener tantos votos les otorgaron un sistema llamado colegio electoral, en donde ahí emparejan la cosa. Hasta aquí creo que estamos peor que en México, porque allá ganas perdiendo y aquí pierdes ganando. La democracia está en crisis, señores, a nivel mundial. En todos los lugares en donde no existen dictaduras abiertamente, sus sistemas democráticos se encuentran completamente viciados al punto de que el esposo le hereda a la esposa la presidencia, como en Argentina con los Kirchner, como en México con Margarita Zavala, quien ya busca la grande, como aquí mismo en los Estados Unidos, donde Bill el Boiler metió los huevos a Hilaria, la candidata, cuando la voluntad popular estaba con Bernie Sanders, quien le hubiera ganado al trompudo por más de 15 puntos si no estuviéramos pasando los programas de la migra y el inflamado racismo y sus consecuencias en la sociedad por parte de la policía y por parte de los mismos ciudadanos americanos. Así de que, estimado radionauta, la próxima vez que haya elecciones, así sean para cachaperros, salga y vote, que no está viendo lo que está pasando por su inacción. ¿Por qué la culpa? Porque la culpa de que la democracia esté muriendo y convirtiéndose en un deporte de unos cuantos no es de los que salimos a participar, sino de los cabrones que se sientan en su voto haciéndonos sufrir todas las consecuencias nefastas de su decisión estúpida de no salir a votar, o lo que es aún peor, porque usted decidió por su pobreza mental vender las nalgas. Soy Luis Pelayo y esta es mi opinión aquí en Al Filo de las 9, y el que quiera objetar, que objete. Muchas gracias, Vicente. Oye, mi Luis, hablabas del INE, ¿no? Que se ha convertido en el oficializador del cochinero. Del fraude. En su momento también criticábamos, y por eso yo, ¿cuándo fue que ayer o antier pedí la renuncia de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE? Porque nos han literalmente visto la cara o nos quieren ver la cara de pendejos a los mexicanos que vivimos en el extranjero, haciendo campañas para promover la credencialización y el voto desde acá, desde el extranjero, en medios de comunicación en México. O sea, apoyando con ese dinero a los medios de comunicación en México, tirando el dinero a la basura o regalando el dinero. Y te quiero decir que yo creo que somos los primeros que vamos a hacer señalar esta situación. Ayer estuve en un restaurante de Pilsen, Luis, y me encontré un póster de la Fiesta del Sol, que está celebrando su 45 aniversario, que es el festival más grande, festival latino en el medio oeste de Estados Unidos. Se va a desarrollar en el barrio de Pilsen, como tú sabes, y adivina ¿a quién me encontré en la lista de sponsors, de patrocinadores del evento? ¿Al Consulado Mexicano? No, al Instituto Nacional Electoral, al INE. Hazme tú el pinche favor. ¿Cuánto pagó el INE por esta publicidad? Vicente, es que la gente de allá la tiene al revés, pero no la tienen a lo pendejo. El riesgo es perfectamente calculado. El gobierno mexicano bien sabe que si el mexicano que está en el exterior, expulsado por las carencias económicas, por el enorme desasosiego económico que se vive en el país, no va a votar por el PRI, es obvio que ellos no van a promover a alguien que te va a partir la madre.
Oye, Luis, estás poniendo el dedo en la llaga y además hay que decirlo con todas sus letras. El INE, el logotipo del INE, compañeros, por favor pónganme ese acercamiento donde se ve al INE rodeado de Ford, de US Army, de la Lotería de Illinois, de Humana, de HMO Harris Bank, de AT&T, de estos patrocinadores. ¿Cuánto pagó el INE por aparecer en los pósters de la Fiesta del Sol, un evento acá en Estados Unidos, cuando no ha sido capaz de pagar una publicidad, una campaña para promover la credencialización o el voto de los mexicanos en el extranjero, que porque no había dinero o porque no estaba permitido por ley? Algo estaba bien, algo está pasando ahí que no me huele bien, mi querido Luis. Es una mamada rachada, se llama, Vicente, porque ¿cómo es posible que otros países como Venezuela, como Guatemala, como El Salvador, sí promuevan el voto de sus ciudadanos, su participación en los comicios de sus respectivos países, y cómo el INE utilice un pretexto tan estúpido, y eso ni un niño de kinder se lo traga, de que no pueden hacerlo porque tienen que respetar las leyes? Hijos de su pinche madre, ¿cómo si son tan respetuosos de las leyes? ¿Y dónde están los mendigos 1,000 millones de pinches pesos que iban a mandar para que nos defiendan? ¿Por qué chingados si están pagando publicidad ahí? Que no creo que les haya costado más de $5,000, Vicente. La verdad no es para tanto. Pero la chingadera es que por qué razón no han hecho la campaña de credencialización en los Estados Unidos. Y la respuesta es muy sencilla, Vicente. No la quieren hacer porque bien saben que van en contra de sus patrones, de los que les pagan 484,000 pinches pesos al mes, Vicente, que vienen siendo 25,000, casi $30,000 al mes. ¿Tanto ganan? 484,000 pesos al mes gana cada cabrón, con la excepción de Lorenzo Córdoba. Y eso sin contar los asesores, los asistentes y etcétera. Pero espérate, ¿sabes cuánto ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuánto? 800. Lo mencionábamos hace unos días, ¿no? Sí, o cerca de 800,000 pesos al mes. Entonces, ¿cómo vas a morder la mano que te da de tragar? Así es el Estado, pero volvemos a lo mismo, Vicente, a lo que me refería yo. Yo quería hacer este análisis, este desmenuzamiento de lo que es la democracia y cómo trabaja, para que la gente nos entienda que tenemos la obligación de, si ellos no lo hacen, no hacerlo nosotros, irnos a sacar nuestra credencial a la mayor brevedad antes de que se acaben los tiempos. Si va a hacer otro trámite, ya lleva ahí los pinches papeles que necesita para sacar la credencial. Oye, Luis, espérame, cuando yo fui a sacar la mía, no hay un solo póster, no hay un solo cabrón ahí promoviendo que la gente se credencialice. Uno solo, no hay ninguno. Y en cuanto a lo que te referías a las defensorías del pueblo, pues el abogado que estaba ahí era, pues dice, yo soy abogado, pero yo soy abogado de México, yo no soy abogado de aquí, yo no sé ni qué, yo aquí nada más estoy promoviendo y aquí está. Pero tenía un montón de panfletos de diferentes organizaciones que nada tienen que ver con el consulado, que nada tienen que ver con la defensoría. ¿A qué chingados estamos jugando? Y eso sí, todos los días paran oreja, les encanta tu programa, Vicente, al menos ahí tienes un grupo de gente que te escucha y te escucha fielmente. Oye, Luis, y estás hablando de votar, ¿no? De participar, pero también luego de los cochineros que nos dejaron Coahuila y el Estado de México en las pasadas elecciones en México, tenemos que defender ese voto. Ya no solamente nos debe de bastar, no basta, ya no basta, ya no es suficiente solamente con votar, sino tenemos que hacer defender el voto, porque oye, cabrón, ¿cómo que en Coahuila se pasaron los topes de campaña y en el Estado de México no? Que el primo del presidente ese sí ganó por las buenas a la no, está de la chingada, ¿no? No mamen, Vicente, por el amor de Dios, si hubiera ganado por las buenas ese
pedazo de pendejo, que es también otro pelmazo, es solamente la perpetuación del poder por el poder. Entonces estamos hablando de una mendiga cleptocracia, que es la que rige en México, una cleptocracia, una bola de ladrones, cabrones, adueñados del poder, de tal manera que el pueblo no tiene acceso a él, y de la única forma que tiene acceso a ese poder es a través del pinche voto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Me tengo que ir a encender en lumbre afuera del pinche consulado para que me entiendan? Vote, saque su credencial y vote. Si nomás votó el 60% en México, ¿qué tal si el 90% hubiera votado? ¿Cómo hubieran podido hacer fraude, Vicente? Pues no. Oye, pero desde el extranjero, los mexiquenses nada más creo que votaron no más de 1,000 personas en las pasadas elecciones. ¿Así cómo, cabrón? O sea, 240 y tantos fueron. No mames. Es que estamos, precisamente a eso es a lo que me refiero. Que la gente sepa la importancia del voto y que por favor, no se vendan por un pinche tinaco, no vendan su voto por una pinche torta de jamón. Ya parecen el Chavo del Ocho, no mamen. Y si algo tienen que proteger y defender con su vida, no se les olvide que muchos luchadores sociales han muerto para que usted pueda votar, cabrón, y usted decide no hacerlo. Entonces, ¿para qué chingado sirve como ciudadano? Nada más para pagar impuestos y para hacer un pinche burro de las fábricas donde el patrón se queda con la ganancia y tú te quedas con un mendigo salario de mierda. ¿Para eso? Pues para eso mejor, ¿a qué chingados vino a los Estados Unidos? Quédese allá a 80 pesos el día, deshojándote el lomo, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, permitas que coaccionen tu voto, porque tu voto otorga el poder a esos cabrones de que se chinguen la feria. Mira, el coraje que más grande me da, Vicente, y ya me voy por mis clonacepanas ahorita. ¿Sabes qué? Acaba de decir Narro que Javidó deberá responder por un desfalco de 650 millones de pesos. ¡Ah, cabrón! Pero se chingó 135,000. No, y no le pueden acreditar más que 30 y tantos, la PGR, son chingaderas. Oye, venga, o sea, ya le van bajando. Pero ¿sabes qué es lo que hacen, Vicente? Hacen una vaquita del billete que se chingan, los dejan que se queden con una parte y la otra parte va para las campañas presidenciales, Vicente, en México. Los dejan que se queden con una parte, vayan al bote o no, salgan limpiecitos de su gestión o no, pero de que se chingan el billete se lo chingan, y una parte de ese billete lo tienen que entregar para la campaña presidencial del que sigue. Así es como se perpetúa el pinche sistema que ya tenemos 80 años aguantando, por pendejos, por sumisos y sobre todo por vendepatrias. Somos una bola de pendejos y merecemos tener a un pendejo como presidente. Bueno, hay muchas personas que incluso critican los casos de Javier Duarte, de César Duarte, de Roberto Borge, de Granier, pero la realidad es que pues nada más criticamos. Muchos incluso que están criticando ni siquiera votaron, pero ahí te va lo que publica la revista Proceso, mi querido maestro, para cerrar, si te parece. Javier Duarte y Roberto Borge se amparan contra nuevas órdenes de captura. Javier Duarte y Roberto Borge Angulo, exgobernadores priistas de Veracruz y Quintana Roo respectivamente, 2 de los 4 exmandatarios priistas que actualmente enfrentan problemas con la justicia mexicana ahí en México y en Estados Unidos, comenzaron a mover sus piezas legales en busca de echar abajo o al menos atenuar los delitos que les imputa la Federación y las autoridades de los estados que gobernaron hasta hace poco. Por lo pronto, el exgobernador Javier Duarte, que desde antier se encuentra recluido en el reclusorio preventivo Varonil Norte, gestionó y obtuvo la protección provisional de la justicia contra 2 órdenes de aprehensión del fuero común promovidas por la Fiscalía General de Veracruz. Le congelaron esas 2 órdenes de aprehensión. Claro, pero ¿sabes por qué se las congelaron, Vicente? Lo que a mí me imputa, no nomás me imputa, sino que me imputa es porque los pinches funcionarios del Ministerio Público
organizan los expedientes mal, de tal manera de que el juez los tenga que desechar porque están mal establecidas. La PGR, ayer hubo una denuncia de nuestros amigos de sinembargo.mx, periodistas independientes en México, que la PGR, los que fueron a representar la PGR al proceso de Javier Duarte, no iban preparados, Luis. Así es, exactamente, eso es a lo que me estoy refiriendo, Vicente. Por eso, porque lo hacen a propósito de tal manera de que el juez deseche la causa porque el expediente no está bien integrado, y ahí tienes un abogado mexicano a tu lado. Si el expediente no está bien integrado, el juez tiene por ley que desecharlo. Entonces ellos adrede lo integran mal para que se deseche la causa, y dos, de que se chingan el dinero y una parte de ese billete va para la campaña presidencial del siguiente que va a ser elegido por el dedazo. Eso es un hecho, y eso es ahí donde entramos nosotros los ciudadanos, Vicente. Si todos salimos a votar, no nos pueden hacer fraude. No es posible que se haga fraude. Podrás hacer un fraude de 3 millones, 6 millones de votos, pero si salen 60 millones de cabrones a votar, no nos vuelven a hacer otro fraude jamás. Y si lo que dije ayer es cierto, si nos vuelven a chingar las elecciones por cuarta vez, nos lo merecemos por pendejos. Desde Panamá, donde se encuentra detenido desde el 5 de junio, sujeto a un juicio de extradición con base en una orden de captura de un juez de control federal del Estado de México por el delito de lavado de dinero, Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, también comenzó a hacer su juego en el tablero de la justicia y presentó su primera demanda de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra. Ahí te la dejo de tarea. No, pues ahí está. Mejor échese su clonazepam, acuéstese un ratito, relájese y mañana le seguimos. Sale, no se diga más. No hay más lucha que la que no se hace, pero los perros y los pendejos no abren los ojos hasta el quinto día. Es el ingeniero Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano. Ya lo escuchó, ya lo vio, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Nosotros lo... A ver, compañeros, pongámonos las pilas. Vamos a ir a ver este segmento, pero antes le informo que necesitamos su apoyo. Necesitamos que le dé share, que comparta con familiares, amigos, con